corremos a la fuente en este día, Señor. Tú eres la fuente de vida eterna y corremos a ti. Corro a la fuente de mi salvación, busco la fuente con todo mi corazón. Corro a la fuente de mi inspiración, busco la fuente. Oh Jesús, eres mi porción. Corro a la fuente de mi salvación, busco la fuente con todo mi corazón. Corro a la fuente de mi inspiración, busco la fuente. Oh Jesús, eres mi porción. Te necesito, Dios, mi alma tiene sed de ti. Tú que sacas de la peña aguas para mí, cambias mi desierto en ríos, calmas toda tempestad. Tú que eres mi refugio y me sostiene tu verdad. Corro a la fuente de mi salvación, busco la fuente con todo mi corazón. Corro a la fuente de mi inspiración, busco la fuente. Oh Jesús, eres mi porción. Te necesito, Dios, mi alma tiene sed de ti. Tú que sacas de la peña aguas para mí, cambias mi desierto en ríos, calmas toda tempestad. Tú que eres mi refugio y me sostiene tu verdad. Corro a la fuente de mi salvación, busco la fuente con todo mi corazón. Corro a la fuente de mi inspiración, busco la fuente. Oh Jesús, eres mi porción. Envías fuentes, Envías fuentes por arroyos, entre los montes fluirá. es un sonido de alabanza que ilusión te cantará. De la peña sacas fuentes y tu pueblo beberá. Con gozo sacaremos aguas, tus aguas que nos salvarán. Corro a la fuente de mi salvación, busco la fuente con todo mi corazón. Corro a la fuente de mi inspiración, busco la fuente. Oh Jesús, eres mi porción. La peña fue herida para mí,
Jesús. Corro a la fuente De mi salvación busco la fuente. Con todo mi corazón corro a la fuente. De mi inspiración busco la fuente. Oh Jesús, eres mi porción. La peña fue herida para mí, tu agua viva corre a mí, tu vida vertiste en la cruz, mi Jesús. Corro a la fuente de mi salvación, busco la fuente. Con todo mi corazón corro a la fuente. De mi inspiración busco la fuente. Oh Jesús, eres mi porción. Corro a la fuente de mi salvación, busco la fuente. Con todo mi corazón corro a la fuente. De mi inspiración busco la fuente. Oh Jesús, eres mi porción. Oh Jesús, eres mi porción. Oh Jesús, eres mi porción. En la tierra no hay como tú, en amor, belleza y valor. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa siempre llena está. Tú eres mi cielo, Jesús. Tú eres mi cielo, Jesús. Tesoro de mi alma y corazón, aunque falle tú me das perdón. Olvidas los errores del ayer, guardas mi futuro, Señor. Tú eres mi cielo, Jesús. Tú eres
Tú eres mi cielo, Jesús. Oh, Cristo. Oh, Cristo. Tú eres mi cielo, Jesús. Oh, Cristo. Oh, Cristo. Tú eres mi cielo, Jesús. Oh, Cristo. Oh, Cristo. Tú eres mi cielo, Jesús. Oh, Cristo. Oh, Cristo. Tú eres mi cielo, Jesús. Tú eres mi cielo, Jesús. En la tierra yo te esperaré y sé que pronto tú los proveerás. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa siempre llena está. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa siempre llena está.
Jesús. Tú eres mi cielo, Jesús. A través de estas últimas semanas hemos estado estudiando algunos de los milagros que hizo Eliseo en su ministerio y pues hubo varias cosas que destacaron a través de estas últimas semanas. Yo creo que algunos de los milagros que más llaman la atención incluyen, por ejemplo, la resurrección del hijo de la mujer sunamita, también el hacha que flotó. Eso sí fue también muy interesante. Hoy vamos a concluir nuestro estudio sobre los milagros de Eliseo. Y el día de hoy vamos a estudiar el último milagro de Eliseo y lo último de su ministerio. Eliseo fue usado por Dios para hacer muchas cosas en esta vida. Sin embargo, como todos los hombres, él llegó al final de sus días. Como hombre mortal, finalmente tuvo que morir. Aún así, Dios continuó ocupándolo hasta su muerte y como vamos a ver el día de hoy, hasta después de su muerte. Y aquí hay algunas lecciones que podemos aprender aún pensando en la vida entera de Eliseo. En primer lugar, Dios quiere usar a todos, desde los niños, los jóvenes, los adultos y aún a la gente de mayor edad. Vemos que Eliseo fue una vasija útil de parte de Dios desde su juventud, cuando Elías lo llamó, echó su manto sobre él, y durante toda su vida él pues sirvió al Señor de una forma muy fiel, de una forma muy dedicada. Todos los días de su vida sirvió al Señor. Que se diga lo mismo de ti y de mí, que todos nuestros días hemos servido al Señor. Una vida de fidelidad es de gran valor delante de los ojos de Dios. Hay muchos que empiezan la carrera cristiana muy bien, pero después de un tiempo se desvían y ya no hacen lo que hacían en un inicio. Pero en el caso de Eliseo, nosotros vemos cómo Eliseo fue una vasija útil desde su juventud, cuando fue primeramente llamado por el Señor, hasta el fin de sus días. Dios no tiene un plan de jubilación, sino de servicio dentro de toda nuestra vida útil. Hay tantas personas que están anticipando, anhelando el día de jubilarse para ya no tener que trabajar. Pues en el caso de Eliseo, vemos que él trabajó como profeta del Señor hasta el día de su muerte. Cuando Dios nos llama de por vida. No hay como que un momento en que podremos decir, bueno, ya terminé de servir al Señor, estuvo muy bien, pero ahora ya me voy de vacaciones. No, nosotros vamos a ser siervos del Señor durante todas nuestras vidas. Y también yo veo otra lección aquí en la vida de Eliseo, y es el hecho de que él durante todo su ministerio estuvo levantando a los jóvenes, grupos de jóvenes que él enseñaba en la práctica de la presencia de Dios, en cuestiones de cómo oír la voz del Señor, también en cuanto a cómo profetizar, cómo llevar a cabo algunas funciones del ministerio profético. Es de sabios levantar a los jóvenes, invertir en gente más joven que nosotros, para que cuando nosotros nos cansemos, que haya otros también que pueden llevar a cabo la obra que nosotros hemos estado haciendo durante toda la vida.
Pues vamos a meternos ahora a ver dos diferentes acontecimientos que ocurren al final de la vida de Eliseo. En primer lugar, vamos a ver su último acto profético de Eliseo y luego brevemente vamos a tocar su último milagro. Vamos a ver primero el último acto profético de Eliseo. Eliseo pues fue el profeta durante el reinado de varios de los reyes de Israel y de Judá, y fue un instrumento que Dios ocupó para mantener un cierto nivel de justicia en Israel durante este tiempo de mucha oscuridad. De alguna manera, Eliseo fue la luz que Dios permitió que brillara durante este tiempo, él juntamente con los hijos de los profetas, porque durante esta época de la historia ocurrieron muchas cosas tristes. Hubo varios reyes que no sirvieron fielmente al Señor. Hubo tiempos de mucha oscuridad en la nación de Israel. Pero aún así, Dios hizo brillar su luz por medio de Eliseo. Yo quiero ser una luz para el Señor en este mundo también. ¿Hay cosas de la oscuridad que están aconteciendo? Claro que sí, pero Dios nos llama a nosotros a ser luz y a dar a conocer su presencia en medio de cualquier situación que el mundo pudiera estar viviendo. Y eso es lo que hizo Eliseo. Él fue una luz en medio de la oscuridad. Y pues nosotros vemos que ya finalmente hay un rey que se llama Joás, quien es el rey de Israel en este último tiempo de la vida de Eliseo. Joás va a visitar a Eliseo. Es posible que él escuchó que Eliseo estaba enfermo, o también es posible que simplemente él quería consultar al Señor por medio de Eliseo y por eso lo fue a ver y lo encontró ya en cama y enfermo. Pero como sea, el rey Joás de Israel va a visitar a Eliseo. Y aquí es donde vamos a comenzar a leer el día de hoy. En Segundo de Reyes, capítulo 13, el versículo 14. Nos dice: cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, el rey Joás de Israel fue a visitarlo y lloró sobre él diciendo: Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Ahora, Joás es un rey impío y sin embargo él va y busca al profeta de Dios. Buscó la bendición de Eliseo antes de que Eliseo muriera, y es probable que también quería un consejo en cuanto a la guerra que estaba por levantarse entre nuevamente los hijos de Israel y los sirios. Entonces él va a buscar a Eliseo, lo encuentra en cama y de todas maneras Eliseo está ahí para atenderlo y da pues sus últimos actos proféticos en estos momentos. El rey había recibido todas las herramientas que él necesitaba para conquistar y para obtener la victoria sobre sus enemigos. Y en esto yo quiero aplicarlo a nuestras vidas. ¿Sabes que Dios te ha dado a ti todo lo que tú necesitas para vencer y para tener victoria en esta vida? Así es. Y pues él va con Eliseo y Eliseo le dice: consigue un arco y algunas flechas. Y el rey hizo lo que se le indicó. Ahora, el arco y las flechas eran los instrumentos que el rey tenía que ocupar para obtener la victoria sobre sus enemigos. Y Eliseo le dice: ve a traer el arco y las flechas. También Dios a ti te ha puesto en tus manos todas las herramientas, los dones, los talentos, todo lo que tú necesitas para vencer cualquier detalle, cualquier batalla que tú estés enfrentando el día de hoy. Yo sé que hay algunos que están batallando en cuanto a relaciones en la familia, otros con enfermedades, otros con salir adelante, quizá en lo económico. Dios ha puesto en tus manos
todas las herramientas, las habilidades, los dones, los recursos necesarios para que tú puedas salir adelante en la batalla que tú estés enfrentando el día de hoy. Pues el rey recibió entonces, después de esto, una impartición profética de parte de Eliseo. Quiero seguir leyendo, estamos en 2 de Reyes 13, ahora el versículo 16, donde nos dice, luego Eliseo le dijo, pon tu mano sobre el arco. Eliseo puso sus 2 manos sobre las manos del rey. Quiero que tengan este cuadro en mente. Está el rey Joás con el arco, con las flechas en su mano. Y luego llega Eliseo junto a él, impone su mano sobre las manos del rey. Aquí vemos una impartición del poder de Dios por medio de la imposición de manos. ¿Sabes que la imposición de manos en realidad trae el poder de Dios a la vida de las personas? Cuando nosotros oramos por alguien, ponemos nuestra mano sobre él o sobre ella. Es el Espíritu de Dios que fluye a través de nosotros para tocar a esa persona y para impartir el poder de Dios a esa persona. Y vemos aquí a Eliseo como un hombre de Dios, un profeta con autoridad profética. Él impone sus manos sobre las manos del rey y las manos del rey están sobre sus instrumentos de guerra. Entonces tenemos lo natural, los instrumentos de guerra, el rey, la autoridad de la nación, y luego Eliseo, la autoridad espiritual, todo alineado para traer la victoria al pueblo de Israel. Hasta el momento parece que todo va marchando muy bien. Y de hecho, pues está marchando muy bien. Pero la Biblia enseña que las manos se imponen para bendecir, para establecer a alguien en algún cargo, para impartir dones, para impartir la sanidad divina. La imposición de manos es una de las enseñanzas fundamentales que encontramos en Hebreos capítulo 6. ¿Por qué digo fundamentales? Porque en Hebreos capítulo 6 nos da una lista de enseñanzas cristianas que son básicas para cualquier discípulo. Y nosotros tenemos que entender este concepto de la imposición de manos, que cuando tú y yo imponemos las manos sobre alguien y oramos por él, por ella, o hablamos bendición sobre él o sobre ella, en el nombre de Jesús, con la autoridad del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, algo va a ocurrir en la vida de esa persona. No es nada más un acto vacío, simbólico, sino va más allá de eso. Hay una impartición literal, real, del poder de Dios fluyendo a través de una persona y siendo transferido este poder a la vida de la otra persona. Eso es lo que encontramos aquí con Eliseo. Y las manos del rey están sobre el arco, las flechas, las manos de Eliseo están sobre el rey Joás. El rey solo no iba a poder derrotar a sus enemigos si estuviera solo. No tenía suficiente poder él en sí mismo, pero ahora es como si Dios mismo estuviera viniendo sobre el rey para impartirle el poder y la bendición para poder derrotar a sus enemigos. Con la imposición de manos, Dios le estaba demostrando que iba a ser con el poder de Dios, no con el poder del rey en su carnalidad, sino el poder de Dios, quien iba a fluir a través de él para traer la victoria. Cuando contamos con Dios, vamos a lograr lo que no
podríamos lograr por nosotros mismos. Creo que es importantísimo entender este hecho. Podemos esforzarnos con nuestras propias fuerzas físicas o con nuestro intelecto o con nuestras habilidades, nuestros dones. Pero si no contamos con la bendición de Dios, es en vano todo lo que nosotros hagamos, como también dice la palabra del Señor, que si el Señor no es el que está construyendo la casa, en vano construyen los edificadores o los constructores. Necesitamos que Dios esté respaldando todo lo que nosotros hagamos. Y eso significa que tenemos que someter nuestros planes, someter nuestros propósitos y todas las cosas que nosotros hacemos en la vida, someterlo todo al Señor para que podamos asegurar el éxito. Y también, pues yo veo aquí que es necesario tener fe para recibir la bendición. En la vida, Dios pone herramientas, pone dones en nuestras manos y luego Él coloca sus manos sobre nuestras manos así para impartirnos su bendición y guiarnos hacia la victoria. La victoria está básicamente asegurada si es que las manos de Dios están sobre nuestras manos y nuestras manos están sobre las herramientas que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Ahora, se llevan a cabo aquí dos diferentes actos proféticos que son también actos simbólicos. El primero tiene que ver con disparar una flecha por la ventana. Vamos a leer el versículo 17. Nos dice, luego le ordenó, abre la ventana que da al oriente. Él la abrió. Y Eliseo le dijo, dispara. Así que el rey disparó una flecha y Eliseo proclamó, esta es la flecha del Señor, una flecha de victoria sobre Aram, porque tú conquistarás por completo a los arameos en Afec. Una buena palabra. Una palabra de victoria. El rey había obedecido cuando Eliseo le dijo, abre la ventana que da al oriente, toma tu flecha, echa esa flecha por la ventana. Entonces el rey tomó su arco, su flecha y ¡pum! Ahí se fue la flecha por la ventana a toda velocidad. Qué bueno que no había nadie ahí afuera, ¿verdad? Si no, quizá hubiera matado a alguien por ahí. Pero no, Eliseo bien sabía lo que estaba haciendo en esto y no había nadie ahí. Simplemente era un acto simbólico de tirar esa flecha. Y cuando tira la flecha viene la palabra profética de parte de Dios por medio de Eliseo. Y le dice, esta es la flecha del Señor, una flecha de victoria sobre Aram, porque tú conquistarás por completo a los arameos. Le está dando una buena palabra, una palabra acerca de una victoria segura, una victoria completa sobre los enemigos, los arameos, que también son los sirios en estos pasajes. Fíjense que hubo muchos profetas en la Biblia que llevaron a cabo ciertos actos proféticos. Por ejemplo, está Ezequiel. Ezequiel en cierto momento tuvo que dormir sobre un lado de su cuerpo y luego sobre otro lado de su cuerpo conforme al número de días de la cautividad del pueblo. También hubo una ocasión en que este mismo profeta hizo una maqueta de la ciudad de Jerusalén y luego levantó un sitio del ejército enemigo alrededor de esta maqueta para demostrar cómo el enemigo llegaría para derrotar al pueblo de Israel. Eran actos proféticos, cosas muy creativas, la verdad, muy creativas, de crear toda esta maqueta de la ciudad y los soldados y todo lo que pues acontecería más adelante
ahí en la ciudad de Jerusalén. También hubo un profeta en el Nuevo Testamento que se llama Agabo. Agabo, él amarró a Pablo con su propio cinturón para demostrar cómo Pablo sería atado, sería llevado a la cárcel cuando él fuera a la ciudad de Jerusalén. Muy interesante. Nosotros vemos aquí a Eliseo haciendo un acto profético. Le dice al rey, ahora toma tu arco, tu flecha, dispara esa flecha por la ventana. Y cuando lo hace, viene la palabra profética sobre su vida. Ahora, eso no es el final de la historia. Si eso hubiera sido todo, hubiera sido excelente. Pero Eliseo sigue con otro acto profético. Este segundo acto profético es golpear las flechas contra el suelo. Vamos a leer el versículo 18. Dice, luego Eliseo dijo, ahora levanta las demás flechas y golpéalas contra el piso. Entonces el rey las tomó y golpeó el piso 3 veces. ¡Tas, tas, tas! Pero el hombre de Dios se enojó con él y exclamó, tendrías que haber golpeado el piso 5 o 6 veces. Así habrías vencido a Aram hasta destruirlo por completo. Ahora saldrás vencedor solamente 3 veces. Este acto profético tenía la intención de demostrar y también crear la victoria sobre los enemigos. Golpea el piso, le dice. Golpearás contra el piso con estas flechas. Y la idea era golpear al enemigo hasta acabar con el enemigo. Pero el rey como que se detiene. Cuando Dios nos pide que hagamos algo, debemos de hacerlo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y el rey a lo mejor lo vio como un juego, a lo mejor lo vio como algo en que no tenía que echar muchas ganas, la verdad. Entonces tomó sus flechas y 3 golpecitos al piso y ya. Y con eso se enoja Eliseo y le dice, por cuando no golpeaste el piso, así 5, 6 veces, con fuerza, con ganas, solamente vas a obtener la victoria sobre tus enemigos 3 veces. Entonces vemos que el rey no puso todo el empeño en el acto. Él lo hizo a medias. Una respuesta a medias sin esfuerzo produce pocos resultados. No sé si ustedes han visto esto en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, en las piñatas. Las piñatas. Ya viene el tiempo de piñatas otra vez, ¿no? Y cuando vemos a alguien, por ejemplo, a veces los niños chiquitos, pero a veces también los grandes, que ya tienen ahí el palo para pegar la piñata. Hay algunos que dan con todas sus fuerzas porque de verdad quieren sacar esos dulces, pero hay otros que nada más llegan y le dan así como que a lo loco, nada más a medias. Como si no supieran lo que están haciendo. Me imagino que eso es lo que hizo el rey en este caso. Él nada más tomó esas flechas y pegó el piso. Pero no con ganas, no con esfuerzo, no con enojo como para destruir a sus enemigos, sino lo hizo a la ligera. Lo hizo sin poner el empeño, la fuerza, el corazón en lo que él estaba haciendo. Joás menospreció el valor de golpear esas flechas contra el piso. Dio solo 3 golpes pequeños. Ahora, recuerden que Joás tenía todo lo necesario para obtener la victoria. Tenía las flechas, tenía el arco, tenía sus manos sobre las flechas y sobre el arco, y luego las manos del profeta vinieron sobre las suyas para transferirle el poder de Dios, para obtener la victoria sobre sus enemigos, y todavía falla. Increíble, ¿no? Todavía falla. Eso yo estaba pensando, es como, no sé si alguna vez has tomado algún examen
Y básicamente en el examen está la respuesta, ¿no? Sería como una pregunta como, escoge la mejor opción, A, B o C. La mejor opción es C. Y tú escoges A. Pero si ahí dice la mejor opción es C. Y tú todavía escoges A. Aquí estaba todo asegurado para la victoria. Y sin embargo, por cuanto Joás no toma en serio su papel de golpear esas flechas contra el piso muchas veces y con toda su fuerza, con todo su corazón, deja todo a medias. Dios le dice a través de Eliseo, así también solamente vas a obtener una victoria a medias. Solamente 3 veces vas a echar fuera a estos enemigos y después ya no, por cuanto no has obedecido. Los resultados de no realizar este acto profético con todo su corazón, con todas sus fuerzas, incluyen los siguientes elementos. Primero, el profeta se enoja. Yo no quiero tener un profeta enojado junto a mí o un profeta que está enojado conmigo, ¿verdad? Creo que tú no quieres eso tampoco. La profecía también de repente cambió. Fíjense que en la primera vez que él echa la flecha por la ventana, él lanza esa flecha por la ventana, pues la palabra del Señor viene por medio de Eliseo y le dice, tú conquistarás por completo a los arameos en Afec. Y ahora que él golpea a medias, a la ligera, estas flechas contra el piso, le dice, habrías vencido a Aram hasta destruirlo por completo. Ahora saldrás vencedor solamente 3 veces. Fíjense que aquí la palabra del Señor fue condicional. Primeramente, después de que Eliseo le impuso las manos y lanzó esa primera flecha, se veía que él iba a obtener la victoria. Dios le dio una palabra de que obtendría una victoria completa sobre sus enemigos. Pero ahora que él hace las cosas a medias, no echa toda su fuerza, su corazón en golpear esas flechas contra el piso para aplastar por completo a sus enemigos. No, todo hace a la ligera. Entonces cambia la palabra del Señor hacia él. Y como el rey no cumple la condición, pues Dios tampoco cumple al 100% la promesa que el rey hubiera obtenido si es que hubiera obedecido por completo y de todo corazón. Yo creo que aquí hay algunas cosas que nosotros también tenemos que aplicar a nuestras vidas. Hay profecías condicionales. Hay palabras que el Señor nos habla, pero son palabras que tienen que ver también con nuestra reacción ante la palabra que Él nos da. Cuando no actuamos de acuerdo al corazón de Dios, las profecías no necesariamente se van a cumplir. La falta de fe y el empeño, la falta de empeño, limitan los planes de Dios. Dios puede tener buenos planes para nosotros, pero si nosotros no tenemos la fe necesaria para actuar, esos planes pueden quedar a medias. Por ejemplo, el pueblo de Israel, Dios les dijo que entrarían a la tierra prometida, pero en realidad cuando primeramente tenían que haber entrado a la tierra prometida, no entraron. ¿Por qué? Pues porque les faltaba fe, porque cuando vieron los gigantes se espantaron, tenían temor, tenían miedo en sus corazones y por lo tanto no siguieron hacia esa meta. Nosotros vemos también que el rey Saúl limitó los planes que Dios tenía para él por medio de la desobediencia. Él tenía que haber destruido por completo a un pueblo, pero él toma lo mejor de ese pueblo para sí mismo. Él salva y saca de ahí, y sus hombres sacan de ahí todo lo que ellos quieren. Y Dios dice, por cuanto tú no me obedeciste, ahora yo te he desechado. Y el rey Saúl perdió
se perdió de todo el plan, el propósito que Dios tenía para su futuro por causa de no obedecer completamente a Dios. El rey David también limitó lo que Dios quería hacer en su vida por causa de no obedecer al Señor, por causa de pecar en contra del Señor. Él tomó, como nosotros sabemos, a la mujer de su vecino y pues por causa de eso, él se perdió de muchas de las cosas gloriosas que Dios quería hacer con su vida. Quiero leer el pasaje contigo porque es interesante lo que dice. Nos dice el versículo 7 de 2 de Samuel 12. Dice, entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre, el hombre del cuento que Natán le acaba de decir a David. El Señor, Dios de Israel, dice, yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. Dios está diciendo, yo tenía grandes planes para ti, David, pero lo regaste y ahora se están acortando los planes que tengo para ti por cuanto tú no estás viviendo en obediencia. Qué importante es que nosotros obedezcamos al Señor cuando Él nos dice algo. Nosotros podemos limitar las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas por desobediencia, como fue el caso de David, por obediencia a medias, como fue el caso de Saúl, destruyó una buena parte de todo, pero se quedó con una parte. O por no poner todo nuestro corazón en lo que nosotros debemos de estar haciendo. Y este fue el caso de Joás. Él no puso todo su empeño en golpear esas flechas. Algunos ejemplos para ya llevar esto a algo todavía más práctico. A veces nosotros creemos, por ejemplo, que no tenemos la capacidad de estudiar. Sí, yo sé que debería de estudiar, pero no tengo la capacidad, yo siento que no puedo, que no me entra nada. ¿Algunos han pensado así? Yo sé que sí, porque he escuchado a algunos de ustedes decir cosas por el estilo. O creer que no somos capaces para cumplir nuestro llamado. Sí, yo sé que Dios me ha llamado a esto, Dios me ha llamado a enseñar su palabra, pero es que la verdad no tengo el tiempo para estudiarla, no sé lo suficiente, creo que no puedo, creo que mi mente como que ya no da para eso. Podemos poner pretextos, podemos poner excusas para no hacer lo que Dios nos pide que hagamos. O creer que lo que Dios dice sobre nosotros no es cierto. Sí, yo sé que la Biblia dice que yo soy más que vencedor, pero no, estas tribulaciones son demasiado fuertes, son demasiado difíciles para mí. No, yo sé que soy un hijo de Dios, eso por lo menos es lo que la Biblia dice, pero no me siento así. Yo la verdad creo que no soy tan... Pues no soy ese hijo que Dios quisiera que yo fuera. Ya sabes, Dios tiene sus favoritas, ¿no? Como la gente habla luego, ¿no? De Dios y sus favoritos. ¿Sabes qué? Dios te ama a ti y tú puedes ser el favorito de Dios y yo también al mismo tiempo, porque Dios es tan grande que puede tener muchos favoritos, todo al mismo tiempo, sin menospreciar a nadie. Pero a veces nos menospreciamos a nosotros mismos. A veces no ponemos todo nuestro corazón en lo que Dios nos llama a hacer. A veces no usamos todo lo que Dios nos dio para avanzar hacia la victoria que Dios nos quiere dar. Y aquí hay algunas lecciones para nosotros. Dios te ha dado capacidades y te ha dado las herramientas necesarias para lograr tu propósito. Dios te dio todo lo que tú necesitas para lograr tu propósito. ¿Cuál es tu propósito en este momento? Quizás es estudiar, quizás es poner un negocio, ejercer tu profesión, aprender a hacer algo nuevo,
tener éxito en tu matrimonio, ser un buen padre, ser una buena madre, romper con maldiciones generacionales, conquistar tu tierra prometida. Dios te ha dado todo lo necesario para que tú logres todo eso y mucho más, pero depende de ti también. Depende de qué es lo que tú haces. En el caso de Joás, él había recibido palabra de Dios sobre la victoria. El profeta había puesto sus manos sobre las manos del rey para impartirle esa bendición, esa valentía y esa habilidad de conquistar. Estaba ya sobre él, pero por cuanto no actúa con el esfuerzo necesario, se pierde de muchas bendiciones. Y a veces nosotros también caemos en ese mismo problema. Necesitamos recibir el poder de Dios para realizar nuestros propósitos, pero también tenemos que actuar. Así como Eliseo puso sus manos sobre las manos del rey, el Espíritu de Dios quiere capacitarte de maneras sobrenaturales para lograr tus propósitos por los cuales tú fuiste creado. Pero necesitas también entregarte a esos propósitos con todo el corazón. Tenemos que tener fe para saber que Dios nos va a ayudar. Tenemos también que poner el empeño necesario para poder llegar a cumplir lo que nosotros debemos de estar haciendo. Esto puede ser un proyecto de vida, puede ser quizá el casarte, puede ser ejercer tu profesión, estudiar alguna cosa, sanar tu matrimonio, levantarte de alguna enfermedad. ¿Saben que hay personas que no se levantan nunca de alguna enfermedad porque nunca ponen el empeño ellos mismos? Hasta los médicos te pueden decir eso. Las personas que le echan ganas aun cuando están con alguna enfermedad son las personas que son más propensas a levantarse nuevamente y a vencer la enfermedad. Son los que pueden conquistar. Pero en todas las áreas de la vida es así, hasta salir de la pobreza. Hay aquellos que tienen una mentalidad de pobreza y siempre están diciendo es que no tengo suficiente, es que pues así somos, así era mi familia, no nacimos en riqueza, apenas tenemos para comer, pues ya ni modo, es la vida que nos tocó. Y hay otros que dicen, sí, yo sé que nacimos en pobreza y fue difícil cuando cuando éramos niños, estábamos creciendo, pero Dios a mí me ha capacitado y vamos a salir adelante con su ayuda. Mi Dios va a proveer toda necesidad y Él me va a sostener. Y esas personas se levantan mucho más fácilmente que aquellos que tienen una mentalidad de pobreza. Y así sucede en todas las áreas de la vida. Aquí yo veo a este rey Joás con una mentalidad de pobreza. Él golpea esas flechas 3 veces, así como que a medias, nada más así, sin poner todo su corazón en golpear y acabar con sus enemigos. ¿Sabes que Dios te ha diseñado para obtener la victoria? Y tú puedes recibir esa palabra el día de hoy. Tú puedes decir, sí, así es. Pero si tú sales después de esta reunión y dices, pues es lo que me dijeron, pero pues no creo, está difícil. Está muy difícil. Mi caso es diferente. Muy difícil que salga yo de esto. No. Pon el empeño. Dios está contigo, te ha dado las herramientas, ha puesto su Espíritu Santo sobre ti, así como Eliseo puso sus manos sobre Joás, y tú puedes obtener la victoria, pero tienes que echarle ganas, tú también. Finalmente vemos que pues esa palabra profética cambió. Y en vez de obtener la victoria total sobre sus enemigos, obtuvo una victoria solamente 3 veces. Yo no sé tú, pero yo quiero vencer siempre en el nombre de Jesús. No solamente 3 veces y pues ya me van a derrotar, ¿ya qué? No,
En el Señor Jesús obtenemos la victoria hoy, mañana y siempre. Porque Jesús conquistó a la muerte, conquistó al diablo, conquistó el pecado. Y por lo tanto nosotros también que estamos en Él, somos nuevas criaturas y podemos vencer sobre cualquier cosa que venga por nuestro camino. Tenemos las herramientas, tenemos la unción. Nada más hace falta que nosotros también tengamos el corazón y las ganas de hacer las cosas en el nombre del Señor. Pues bien, esto me lleva al último milagro de Eliseo. Vamos a ver el versículo 20 de este capítulo 13 de Segundo de Reyes. Segundo de Reyes 13, 20. Dice, después Eliseo murió y fue enterrado. ¿Qué pasó? Pensé que íbamos a hablar del último milagro de Eliseo, ya está muerto. A ver, vamos a seguir leyendo. Unos grupos de saqueadores moabitas solían invadir el país cada primavera. Cierta vez, mientras unos israelitas enterraban a un hombre, divisaron a una banda de esos saqueadores. Entonces, en el apuro, arrojaron el cuerpo en la tumba de Eliseo y huyeron. Pero en cuanto el cuerpo tocó los huesos de Eliseo, el muerto resucitó y de un salto se puso de pie. ¡Wow! Justo lo que nos hacía falta para este fin de semana, ¿verdad? De muertos. Una resurrección, una historia de una tumba. Un hombre que murió, estaban a lo mejor cavando la sepultura para este hombre, pero ven a unos enemigos que llegan y está al lado en el panteón la tumba de Eliseo y está nada más ahí algo encima, le quitan lo que tenía encima, echan al hombre ahí adentro y se van corriendo. Y cuando menos se dan cuenta, el hombre que estaban enterrando también está corriendo tras ellos. Imagínate. Los huesos de Eliseo trajeron el milagro de resurrección a este hombre que se había muerto. Bueno, pues de hecho el último milagro que la Biblia registra sobre Eliseo durante su vida, por lo menos, es lo que nosotros estuvimos estudiando la vez pasada, hace 15 días que yo estuve con ustedes, que cuando habían llegado los arameos para capturar a Eliseo oró al Señor y el Señor cegó sus ojos, los guió fuera de la ciudad hasta Samaria y luego pidió al Señor que abriera sus ojos. Ese es el último milagro que la Biblia registra dentro de la vida de Eliseo. Sin embargo, ocurre un milagro más después de su muerte. Y durante los siguientes años, después de ese acontecimiento con el enemigo y la ceguera y todo, pasan muchos años. Eliseo ya no es visto mucho en la Biblia. Sabemos que él siguió ahí entrenando a los hijos de los profetas, llevando a cabo muchas de las funciones del ministerio profético. Pero la Biblia no registra ya más milagros, más historias espectaculares como al principio de su vida. ¿Por qué es eso? No lo sé. Yo creo que Dios es el mismo desde el principio hasta el fin en la vida de Eliseo. Definitivamente Eliseo siguió siendo fiel al Señor durante todo este tiempo. Vemos que el poder de Dios estaba con Eliseo hasta su muerte y aún hasta después de su muerte, porque después de su muerte hay una resurrección que ocurre simplemente con un hombre muerto que toca los huesos de Eliseo. El poder de Dios fluye a través de él. Entonces su último milagro ocurrió después de morir. Elías se fue al cielo en la gloria de Dios. Eliseo manifestó la gloria de Dios aún después de morir. Yo veo algo interesante aquí. Elías, acuérdense cómo él se fue al cielo vivo. Llegó un torbellino, carros y caballos de fuego. Y Elías sube a la presencia del Señor. Ahora, en la partida, porque no podemos decir muerte, la partida de Elías, vemos la gloria de Dios. Y en la vida de Eliseo,
Más bien, después de la muerte de Eliseo, vemos nosotros todavía el poder y la gloria de Dios actuando en él. Estos hechos apuntan de alguna manera hacia el Señor Jesucristo. Acuérdense que Elías significa Jehová es Dios. Él ascendió al cielo en la presencia de su discípulo. Y nuestro Elías, Jesucristo, Jehová es Dios. Él vino para demostrar que Jehová es Dios y él ascendió a la presencia de Dios entre sus discípulos en el monte de los olivos, como nosotros leemos en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Pero como Eliseo, Jehová es salvación, significa el nombre de Eliseo, la muerte de Jesucristo trae resurrección, no solo de un hombre, sino de multitudes de seres humanos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Eliseo, después de su muerte, él resucita a uno. Jesucristo, después de su muerte, resucita a miles, millones de cristianos, todos los que hemos clamado a su nombre y hemos puesto nuestra fe en su sangre para redención. En conclusión, el día de hoy, ¿sabes que Dios te ha capacitado para obtener la victoria en esta vida? Te ha capacitado. Tú debes de creerlo. Debes tomar las herramientas, las habilidades, los dones que Dios ha puesto en tus manos, así como el rey tomó el arco, las flechas en sus manos. Tú toma en tus manos lo que el Señor te ha dado a ti, las herramientas, las capacidades, los dones, los talentos. Debes recibir una impartición de poder de parte de Dios para cumplir tu propósito. Y debes de actuar después de eso. Debes de actuar con empeño. En otras palabras, échale ganas. Yo sé que es una frase tan común que nosotros tenemos y a veces ya no significa nada. Luego quisiéramos tener unas ganas, ¿no? Para echar. A ver, vamos a echar las ganas. Aquí y allá. No. Échale ganas. Eso significa pon todo tu corazón, todo tu empeño en realizar lo que Dios te ha llamado a realizar en esta vida. La fe y la obediencia te llevarán a conquistar grandes metas en esta vida. Fe y obediencia. Podemos tener fe, pero si no obedecemos, no lo vamos a lograr. O podemos tener las acciones externas, pero no estamos dependiendo de Dios y también por eso vamos a fracasar. Necesitamos tener fe y tenemos que tener también obediencia. Ambas cosas para poder lograr los propósitos que Dios nos ha dado en esta vida. Eso puede ser levantar tu matrimonio, puede ser levantar un negocio, estudiar, lograr conseguir ese título académico que estás anhelando obtener. Puede significar para ti casarte. Tenemos que tener fe, pero también tenemos que tener obras. Como dijo Santiago, la fe sin obras es muerta. Vemos aquí que el rey Joás en un momento tenía cierta fe, pero no tenía las obras. Nosotros necesitamos ambas cosas. Y finalmente, Jehová es salvación. Eso es lo que significa Eliseo. Jesucristo murió por ti y quiere impartir su vida a ti. Quiere darte una impartición de vida para vivir para Él. Quiere también darte la esperanza de la resurrección de los muertos. Pero es necesario creer. Si nosotros creemos en Él, como dice la Biblia, aunque estuviéramos muertos, viviremos. Son las palabras que el Señor Jesús habló
cuando resucitó a Lázaro. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Los huesos de Eliseo trajeron resurrección a un hombre que cayó en su tumba. La muerte de Jesucristo puede traer resurrección a ti si es que tú crees en Él. Si es que tú llegas a esa piedra fundamental, piedra angular que es Jesucristo, y te apoyas en Él, recibirás también la vida eterna. Jehová es salvación. Y al contrario de Eliseo, Jesucristo no tiene un último milagro. Eliseo murió, aún después de morir hubo un milagro más, pero ya fue el último. Jesucristo, Él murió, pero también resucitó y también ascendió a la diestra del Padre Celestial. Y Él todavía, el día de hoy, está haciendo milagros. ¿Estás listo para recibir uno? Si tú necesitas recibir un milagro el día de hoy, te quiero invitar a que simplemente extiendas tus manos así y que digas, Señor Jesús, hoy yo vengo delante de ti para pedirte por un milagro. Yo necesito esto, si es sanidad, si es restauración, si es un trabajo, si es provisión económica, no sé, muchas cosas que nosotros podemos necesitar en la vida. Pero simplemente dile, Señor, yo creo en ti. Yo creo que lo que tú dices es cierto. Y yo no quiero ser como Joás, ayúdame. Yo no quiero solamente pedir por fe algo y no actuar. Señor, ayúdame a poner el empeño en todas las cosas que hay que hacer en esta vida, para no solamente reclamar la victoria con palabras, sino obtener la victoria con acciones, con tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Ha sido un gusto. Yo sé que hay algunos de ustedes que se están reuniendo en su microiglesia el día de hoy. Saludos a todos los de las microiglesias. Quiero animar a otros a que también abran su casa, formen ahí su microiglesia los días domingo en este tiempo que no tenemos un lugar en donde reunirnos cada semana. También les quiero recordar que el próximo domingo tenemos nuestra reunión presencial a las 10 de la mañana. Esperamos a todos, ojalá que puedan venir. Hemos tenido tiempos muy bellos, tiempos muy pues hermosos, ¿no? En nuestras últimas reuniones presenciales, así que están invitados a asistir. Que tengas una excelente semana. Dios te bendiga. Muchas gracias.